Buenos días, buenas tardes, queridos estudiantes. Siguiendo con la secuencia de las clases, el día de hoy vamos a hablar acerca de los derechos del niño, niña y adolescente. Tanto las niñas, niños y adolescentes sabemos que son titulares de los derechos reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y además de los tratados y convenciones internacionales que se desarrollaron a lo largo de la historia. Además, debido a la gran vulnerabilidad que ha existido en todo el proceso histórico, existe la necesidad especial de protección y cuidado de los menores de edad, refiriéndonos a ellos, a aquellos que tienen la edad inferior a 18 años, quienes tienen garantizados los derechos específicos, los cuales están recogidos en esta Convención sobre los Derechos del Niño, que fue aprobada un 20 de noviembre del año de 1989 por las Naciones Unidas. Esta convención es el tratado de los derechos humanos más ratificado de la historia. Aproximadamente 195 países son los que conforman en todo el mundo este acuerdo o esta confederación, esta convención de los derechos del niño, a excepción de Estados Unidos y también Sudán del Sur. La Convención de los Derechos del Niño tiene rango de ley y su carácter vinculante la hace de obligatorio cumplimiento. Los países firmantes deben incluir todos los aspectos de la Convención en sus leyes nacionales sobre los derechos y la protección de los niños, niñas y adolescentes que sean menores de edad. Pese a ello, millones de menores son víctimas de violaciones acerca de los derechos y acerca de la vulnerabilidad que se tiene a pesar de que se conoce y se castiga, ¿no?, severamente cualquier tipo de vulnerabilidad de los derechos del niño, niña o adolescente. ¿Qué es la Convención sobre los Derechos del Niño? Entonces, esta convención, como lo mencionamos en esta diapositiva, consta de 54 artículos que componen la convención. Recogen dentro de ella derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de todos los niños. Su aplicación es obligación de los gobiernos, pero también define la obligación y responsabilidad de otros agentes como son los padres, profesores, profesionales de la salud, investigadores propios de niñas y niños. El Comité de los Derechos está formado por 18 expertos en materia de los derechos de infancia procedentes de países y ordenamientos jurídicos diferentes. A su vez, la Convención de los Derechos del Niño tiene 3 protocolos, los cuales complementan esta, ¿no?, convención. Dentro de ellos tenemos el protocolo relativo a la venta de niños y prostitución infantil, el protocolo relativo a la participación de los niños en conflictos armados y el protocolo relativo a un procedimiento de comunicaciones para presentar denuncias ante el Comité de los Derechos del Niño. ¿Cuál es la historia de la Convención de los Derechos del Niño? Todo empieza en 1959. Las Naciones Unidas aprobó una Declaración de los Derechos del Niño que incluía 10 principios. Pero, sin embargo, esto no era suficiente para proteger los derechos de infancia, porque legalmente esta declaración no tenía carácter obligatorio. Por eso que en 1978 el gobierno de Polonia presentó a las Naciones Unidas la versión provisional de una Convención sobre los Derechos del Niño. Tras 10 años de negociaciones con gobiernos de todo el mundo, los líderes religiosos, ONGs y otras instituciones, se logró aprobar el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño, un 20 de noviembre de 1989, como lo habíamos mencionado anteriormente. Este cumplimiento sería obligatorio, a diferencia de los años anteriores, para todos los países que la ratifiquen. Esta Convención sobre los Derechos del Niño se convirtió en la ley en 1990, después de firmada y aceptada por 20 países, entre ellos España. El día de hoy, la Convención ha sido aceptada por todos los países del mundo, como lo habíamos mencionado, a excepción de Estados Unidos y Sudán del Sur. El 20 de noviembre se celebra todo el mundo el Día Universal del Niño, que cada niño recuerda la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, que es un 20 de noviembre. ¿Cuál es la importancia de la Convención de los Derechos del Niño?
La Convención de los Derechos del Niño cuenta con un Comité de los Derechos del Niño como organismo de vigilancia y control para que Estados cumplan sus obligaciones hacia la infancia. El comité asimismo recibe periódicamente informes nacionales para poder evaluar el cumplimiento de la Convención y hacer recomendaciones. La normativa ha sido ampliada en 3 protocolos facultativos de la Convención de los Derechos del Niño relativos a la participación de niños en conflictos armados. Esta entró en vigor un 12 de febrero del 2002. A la venta de niños, la prostitución infantil y además utilización de niños en la pornografía, que es vigente desde el 18 de enero del 2002, y un procedimiento de comunicaciones en vigor desde el 14 de abril del 2014. Tras superar su primer cuarto de siglo, la Convención ha servido para proseguir con importantes avances en la especial protección y condiciones para la población menor de 18 años, pero todavía persisten graves violaciones de los derechos humanos en la infancia, sobre todo en capítulos como pena de muerte, en el que algunos países como Irán o Pakistán contemplan la pena máxima contra menores, o como la violación sexual contra niños y sobre todo niñas, que recorre la geografía mundial con diversas formas, pero la misma crudeza mientras se incumplen los derechos sexuales y reproductivos de la infancia y adolescencia. ¿Cuáles son las características de la Convención de los Derechos del Niño? Las características de la Convención son las siguientes. La Convención sobre los Derechos del Niño, que define los menores como todo ser humano en un rango de menores de 18 años, contempla 3 tipos de derechos. Dentro de ellos tenemos los derechos de protección, como el derecho a la vida, la convivencia familiar o contra todo tipo de abuso, como es violencia o explotación laboral. De provisión, como el derecho a los cuidados sanitarios, a un medio ambiente saludable o a recursos para un adecuado desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. De participación, como el derecho a una identidad, nacionalidad y a recibir información u opinar con libertad. En estos derechos se basan a su vez 4 principios fundamentales. Los siguientes son la no discriminación, el siguiente es el interés superior del menor, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y el derecho a la participación. A diferencia de otras normas internacionales, la Convención incluye la forma explícita y con gran claridad los derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, a la salud, a la educación y a la protección a través del acogimiento institucional o familiar cuando el menor no tiene familia o ésta no puede asumir el cuidado. A la justicia y a la presunción de inocencia, a no ser reclutado o reclutada para participar en conflictos armados, a que las tradiciones sociales, culturales o religiosas no interfieran en su salud y a un nivel de vida adecuado para su pleno desarrollo personal. Estas serían los acuerdos y serían las normativas que tienen consigo después de la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, cuya convención, la recordamos, fue un 20 de noviembre de 1989, ¿correcto? Por ese motivo es que todos los 20 de noviembre se celebra el Día del Niño. Muy bien, jóvenes, este es el tema de esta clase. Con la ayuda de este video y con el material que ustedes encuentran en plataforma, van a poder desarrollar su tarea de manera óptima. Si tienen alguna duda o consulta acerca de las preguntas, por favor, hacérmelo saber, que yo les voy a responder de manera inmediata. Nos vemos en clase.